Entonces la pregunta es, acá está Nicolás del Caño, ahora vamos a hablar en un ratito con él. Está claro que Nicolás del Caño ha hecho toda su carrera política combatiendo al Fondo Monetario Internacional y que va a seguir haciéndolo y que tiene grandes chances de empezar a crecer políticamente. ¿De dónde? De sectores del kirchnerismo que también han recibido el mensaje durante todo su desarrollo político de un enfrentamiento muy fuerte con el fondo y hoy tienen que convivir con el fondo. Bueno, esto, si la Policía Federal o la Policía de la Ciudad y en todo caso por qué el Congreso no estaba vallado. Eso por un lado. Por otro lado, lo que plantea la Policía de la Ciudad, la que efectivamente estuvo a cargo de este operativo, es que en un momento, que si bien estaba todo en un momento absolutamente controlado, en un momento empezaron a haber movimientos extraños y empezó a haber una situación de tironeos donde la policía en principio no se metió. En principio no se metía. La policía se metió, según indican las fuerzas de seguridad, cuando vieron que había niños y mujeres en esa línea donde había conflictos. Y ahí empieza la policía a hacer un movimiento, empieza a hablar con los dirigentes que estaban encabezando la protesta. Y ahí, cuando la policía se mueve, empieza este descontrol que incluye la quema de unos... La situación más fuerte, mostremos la quema de uno, cuando tiran los molotov. La quema de contenedor primero y cuando empiezan a tirar piedras y molotov en la puerta, en lo que sería la entrada de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Esto que estamos viendo es la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, que es donde funciona efectivamente el Senado de la Nación. Es decir, si nosotros vemos la puerta del Congreso, desde la plaza hacia la izquierda está el Senado, hacia la derecha está diputados. Le pido, ahora un segundo, le pido a la producción el video con audio de cuando tiran son 30 segundos, cuando tiran la molotov y se enciende en la pierna de uno de los policías y lo apagan rápidamente, pero podría haber sido verdaderamente una tragedia. Mostremos eso porque la policía está en una situación... Mientras vemos eso, te cuento, según lo que reportan también las fuerzas de seguridad, fueron 5 efectivos de la Policía de la Ciudad que sufrieron distintas heridas, de la División de Orden Urbano, el oficial Gutiérrez Alfredo, que recibió el impacto de esta bomba molotov que vos estás planteando, que solamente tuvo daños en el uniforme y las protecciones. Mostrémoslo porque justo había un colega ahí filmando todo y bueno, verdaderamente se asustaron mucho porque estaban todos... Aparte había una garrafa al lado de donde estaban ahí los policías parapetados. Había una garrafa que podría haber ocurrido verdaderamente una tragedia, ¿no? Podría haber sido mucho peor de lo que finalmente fue. Para cerrar con la parte de información, lo que te comento es, según lo que determinan las autoridades, el que inició esta molotov y estos incidentes fue, insisto, según la Fuerza de Seguridad, el movimiento Teresa Rodríguez, son militantes del movimiento Teresa Rodríguez. La marcha, había muchas agrupaciones, entre ellas la más importante quizás el Polo Obrero, pero sí tener en cuenta que bueno, el resto de la manifestación se manejó sin incidentes, ¿no? O sea, fue este grupo el que inició, el que habría iniciado este conflicto. Pongamos audio, por favor, ¡Ayudemos! ¡Ay, no! ¡Ay, no me pegó piedras! ¡Ah! ¡Ayudémoslo! ¡Ay, la puta! ¡Déjenlo pasar! Cuando esto se puso realmente tenso, el policía se prendió fuego a la pierna porque ahí había un puesto de... Un carrito de comida. Escuchen la desesperación porque es terrible tratar de acompañar... ¡Traigan esa botella de agua! Bueno, Nicolás del Caño, gracias por venir como siempre. Ojo, Paula. Ahora hablamos un poquito de la votación. ¿Qué pasó ayer en la plaza? Mira, conozco las imágenes que conocen todos. Nosotros hicimos una convocatoria, la tercera convocatoria que hemos hecho más de 100 organizaciones a repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la plaza, y podemos, si quieren, desde nuestra Secretaría de Prensa acercarle los videos donde se ve la multitudinaria movilización. Mostrémosla porque verdaderamente era una marcha multitudinaria. Tenemos las imágenes. Yo pude ver después de algunos comentarios, ¿no? Sí. Y me llama la atención cómo se utilizó esto que obviamente nosotros no compartimos,
yo no comparto. Nosotros hemos estado decenas de miles de compañeras y compañeros del Frente Izquierda, de otras organizaciones, en la plaza ayer, movilizándonos contra este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y claramente para nosotros el camino es una movilización popular mucho más numerosa y mucho más profunda. Por eso la CGT, que fue el otro día a defender el acuerdo con el fondo, bueno, es parte de lo que viene haciendo los últimos 4 años, dejar pasar todos los ajustes contra los trabajadores y el pueblo. O usted recién mostraba en el video de Cristina Fernández de Kirchner, y por ahí decían, bueno, ella está diciendo que ella estaría en una movilización contra el fondo. Bueno, yo creo que ayer, está claro, los sindicatos vinculados inclusive al kirchnerismo no movilizaron, no estuvieron convocando a enfrentar este pacto porque son parte del gobierno, digo, no nos olvidemos, Alberto Fernández, que está bien, fue funcionario de Cristina, pero fue funcionario de Menem, de Duhalde, de Rucauf, fue el armador de Massa, de Randazzo, lo puso Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Ella fue la que planteó que sea el candidato a presidente. Entonces, estos 2 años se han llevado adelante políticas de ajuste, ¿no? Y es raro que ahora se sorprendan. Bueno, Guzmán nos dijo que iba a lograr 20 años, pagar en 20 años, que iban a sacar la sobretasa. Realmente el fondo es el fondo, no hay un fondo nuevo bueno, sino que el fondo es el mismo de siempre. Entonces, no es que no se sabía que estas iban a ser las políticas, ¿no? Cuando le quitaron la movilidad a los jubilados, un montón de políticas de ajuste que se llevaron adelante hasta ahora, y que todo era en función de lograr no solo la reestructuración con los privados, sino también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo que la movilización de ayer, lo que expresó el Frente de Izquierda, que es una postura consecuente, ¿no? Por ahí, desde muchos lugares se trata de hacer una campaña con hechos que, digamos, no fue la gran mayoría de la manifestación, no tuvo esa actitud, ¿no? Ese contenido. Ahora, yo no niego. Por eso, ahora, son yo no niego, dos cosas distintas. Yo no niego que exista son gente. Son 2 cosas distintas. Estoy pidiendo las imágenes de la marcha en general, pero bueno, están poniendo Yo no niego, de todos modos, obviamente, la que pasó existencia de mucha gente que pueda tener bronca por la situación que está atravesando el país, los jubilados que cobran una jubilación de indigencia, la enorme pobreza, 60% de pobreza. Entonces digo, tampoco neguemos eso, ¿no? Y que creo cuando se refiere Cristina Kirchner a la situación social, bueno, no podemos ver esta situación, y que obviamente si se profundiza, como dice el programa con el fondo, el memorándum, plantea medidas de ajuste, y eso, por eso al ministro Guzmán le pregunté el otro día, ¿por qué si el acuerdo era tan bueno en su propia coalición había un sector importante que no quería votarlo? Ahí está, mira, ahí está la marcha, ahí está la imagen de la marcha en la cúpula del Congreso, se puede ver eso, claro, era una marcha con mucha gente. Sí, y es la tercera, Maxi, que hicimos el 11 de diciembre, hicimos también el 8 de febrero. Es un primer paso, como te digo, para nosotros hay que profundizar la movilización, los trabajadores y trabajadoras. Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Cuando Cristina describe, por eso insisto, ¿no? Son 2 cosas distintas, los incidentes y la marcha política de un sector opositor al gobierno del minuto 1. Ustedes dijeron, desde que llegaron Alberto Fernández, dijeron, se va Macri, llega Alberto Fernández con el FMI, digamos. Llega Alberto Fernández, queda el FMI. Dijimos lo que pasó ahora, que en realidad es el default de las promesas electorales del Frente de Todos, porque ellos prometieron que iban a pagar la deuda y al mismo tiempo iban a aumentarle a los jubilados el 20% el primer día de gobierno, y hicieron lo contrario. Ahora, ¿ustedes creen que Cristina está tratando de maniobrar para no perder ese núcleo importante de votantes a manos de la izquierda? Por supuesto que hay un hecho innegable. La izquierda obtuvo en distritos del conurbano como La Matanza el 10% de los votos en la última elección, o Moreno, José Cepaz, en Merlo. Hicimos una excelente elección a nivel nacional, y muchos de los sectores que acompañaron al Frente de Todos votaron a la izquierda, otros no fueron a votar o votaron a otras fuerzas políticas, y evidentemente tiene que ver con el no cumplimiento de las promesas y de la expectativa de muchos sectores, que ya con Macri se venían movilizando importantes sectores, y desde el peronismo que se dijo, no, salgamos de la calle después de diciembre del 2017, salgamos de la calle, hay 2019, ¿no? Hicieron un operativo político de
pasivizar a todos los trabajadores, los sectores populares que ya tenían una enorme bronca con Macri para llegar al 2019 y justamente ahora ven que pueden perder un importante apoyo ante una fuerza como la nuestra, Maxi, que vos lo decías recién. Nosotros somos coherentes y consecuentes con nuestro planteo y esto va a tener consecuencias enormes, este pacto que ¿quiénes lo hicieron? Sectores que le gustan, a varios analistas le gusta decir que son el extremo centro, ¿no? Sectores del centro, Sergio Massa, Alberto Fernández, el gobernador Morales, Larreta, ¿no? Van a ser distintas variantes de un país que va a estar dominado por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, muchos de ellos pueden ser candidatos en el 2023. Un segundito. Contame, digamos, ¿qué gobierno puede repetir, reelegir con 50% de inflación? Es muy difícil pensar eso. Entonces, digamos, lo del fondo, bueno, es un trámite que había que hacer, que es importante, pero ahora, otro es tan importante como eso, Una ¿no? cuestión, digo, el programa del fondo es con alta inflación. La principal forma de ajustar el presupuesto de la educación, de la salud, etcétera, y los salarios de los trabajadores y las jubilaciones, es un plan de alta inflación de acá al 2024, digamos. O sea, no es solamente este año, y sabemos que esos números nunca se cumplen, ¿no? Por lo cual la inflación va a ser mayor aún, y ese es el objetivo, como ha venido siendo con el gobierno de Macri y también con el gobierno de Alberto Fernández, de esa manera ajustar. Y yo creo que en ese sentido, no es que hay una autonomía, al revés, acá va a haber una revisión trimestral. Hay una cláusula, que es la cláusula 33 del memorándum, que dice que cada política que tome el gobierno debe ser consultada con el Fondo Monetario Internacional. Y cada 3 meses te van a revisar y van a decir, a ver, no se cumplieron las metas que teníamos. Por ejemplo, las tarifas hay que ajustarla más, porque no nos respondieron si este 43% de aumento va a ser todo lo que va a aumentar o van a aumentar más todavía. Entonces, yo creo, hay medidas concretas en este sentido. Y una cosa más, nada más. Es decir, había otra alternativa, obviamente. No es default o caos, como se dice ahora o como se va a decir cada 3 meses, sino que había una alternativa que es el desconocimiento soberano, partir del concepto de deuda odiosa que acuña el derecho internacional para dar cuenta de todos los procesos de endeudamiento que son fraudulentos y contrarios a los intereses del pueblo. Está en el derecho internacional, se ha hecho en otros momentos. Obviamente, no puede ser una medida aislada, tiene que ser con un conjunto de medidas, nacionalización de la banca, monopolio estatal. Bueno, está bien, pero un montón de medidas que planteamos del Frente Izquierda que son de... No, pero Maxi, pero que ese planteo... Mira, es que si no, la alternativa ¿cuál es? La alternativa ¿cuál es? Hay que aceptar lo que dice el fondo, que es lo que siempre hizo la Argentina, y acá estamos, 60% de niñas, niños y adolescentes pobres en la Argentina, jubilación de indigencia, o si no lo que te dicen los liberales. No, reformas estructurales, reformas laborales, etcétera. Esperamos un segundito. Porque que planteamos la pregunta es si hay un reacomodamiento la economía a favor del pueblo trabajador. Si hay un reacomodamiento, porque escucho un poquito los discursos y a ver si hay un reacomodamiento en la política argentina donde hablamos de que haya un centro que discute de otra manera, se pone de acuerdo. Hay una izquierda que critica fuertemente eso y hay un kirchnerismo que no sabe dónde ubicarse, digamos, en ese tablero. Fíjense lo que planteaba Del Caño, vamos a hacer un Del Caño por 2, en la Cámara de Diputados, el cruce que tuvo con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados. Esto fue anoche, o esta madrugada, ¿no? Sí, fue anoche. Anoche en la discusión parlamentaria. A ver si lo tenemos ahí. Y este pacto está encabezado, entre otros, por usted, presidente, por Sergio Massa, por Gerardo Morales, por Larreta. Son quienes, entre otros, se postulan para competir en el 2023 por el virreinato del Fondo Monetario Internacional, como dijo mi compañera Miriam Bregman. Amigos de la Embajada Norteamericana, los nacidos el 4 de julio, como algunos le llaman, que tenemos que luchar para que no nos vuelvan a robar el futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Del Caño. Una pequeña observación. Se lo dije el otro día en mi oficina, se lo reitero, nací el 28 de abril del 72, no el 4 de julio. Gracias. Bueno, ahí hubo... Le hubiese gustado el 4 de julio, pero bueno, terminó medio con sonrisa el cruce entre Del Caño y Massa. Pero una cuestión nada más, vos decías recién que nosotros queremos mientras peor mejor. Es completamente falso. Porque no, cambiar el sistema. Nosotros somos socialistas y queremos otro sistema, pero lo hacemos peleando
para que no se pierda ni un milímetro de derecho de los trabajadores. Estamos en cada pelea En por la el salario. transición dentro del sistema Por democrático. supuesto, luchamos por otro sistema social. Y decirte que en realidad los defolteadores son los que toman deudas impagables. Digo, el gobierno de Macri tomó una deuda que tenía un vencimiento de 19.000 millones de dólares para este año. Fíjate lo que pasa con lo que va a suceder en el 2027-2028. Vas a tener vencimientos de esas características que ya todos dicen que es insostenible. O sea, que ya están preparados. Ahora lo voy a mostrar. Ese punto que hacen es totalmente cierto. Por eso creo yo que además la política económica queda muy condicionada. Es decir, la política económica va a tener que ser una política económica que requiere inexorablemente en los próximos años volver a los mercados financieros. Y para volver a los mercados financieros tenés que ir por cierto callejón de la economía, digamos, restaurar la confianza. Muy claramente, porque si no refinanciás en el 2024-2025 parte de los vencimientos de deuda, se te acumulan todos los vencimientos de deuda, tanto con privados con el FMI, y Argentina va a una nueva crisis de default, de reestructuración y demás. Ahora, Nicolás, lo que también está claro, que es un poco lo que plantean los dirigentes políticos que hoy están tratando de llegar a este acuerdo, es que más allá de si hay o no hay un plan antiinflacionario, en este momento discutir la posibilidad de caer o no en default, si la Argentina salía del sistema en este momento, se dispara el dólar y detrás del dólar, con un piso de 50% de inflación, hay una espiral inflacionaria dólar-precios que termina en el 89-90. En pobreza. Por eso era muy chico, pero significa la desagregación Lo viví social porque total. viví la hiperinflación porque cuando mi mamá me decía, anda ahora porque va a aumentar la leche y tenemos que ir a comprar. O sea, olvídate que yo viví siendo niño por ahí. la hiperinflación. Pero pero Claro. es falso, digo, el hecho de que se plantee, insisto, esto de caos y FMI, porque así llegamos hasta acá. Desde la dictadura esta parte se multiplicó por 42 la deuda, de 4 al 40% la pobreza, el salario de los trabajadores a la mitad. Con este mismo chantaje llegamos hasta acá. Entonces, el planteo nuestro no es el default que hizo Rodríguez Sá. Nosotros queremos plantear el desconocimiento soberano como parte de un conjunto de medidas. Y obviamente, convocar al conjunto de los países de América Latina. De hecho, Alfonsín había amagado con el club de deudores y después... Te pongo un punto ahí, porque, digamos, todos criticamos el aplauso de Rodríguez Sá, el default y demás. El desastre fue la política económica de la Rúa. Fue anterior, la debacle del 2001 no fue por el default, claro. Fue por la política. El presidente Menem no había sido el que había dejado. Bueno, también Menem y de la Rúa. Pero Hernán estuvo una década criticando la convertibilidad, diciéndole que no, tiene razón Maxi de que la debacle vino antes. Pero escuchame, y bajar un punto de déficit fiscal este año, bueno, requiere claramente que bajes fuerte los subsidios económicos, que es muy difícil con este shock de aumento de todo el tema energético, con lo cual es obvio que la cláusula de emergencia que tiene el acuerdo con el fondo para cumplir el déficit fiscal es la licuación de planes sociales que no se ajustan por inflación. Digamos que ahí hay un punto del PBI por arriba de lo que había en 2019, que todavía han quedado remanente del gasto COVID. Sí, tenés una parte, ojo, una parte se ajusta con el salario mínimo, que claramente ahora el 16 de marzo se van a reunir y va a subir, otra parte no. El punto es cuánto crece la economía. Me parece que el punto clave es qué capacidad de crecimiento tenés para llegar a ese 2,5. El problema es que también las pautas de crecimiento son cada vez menores año a año, ¿no? Porque el gobierno habla del sendero del crecimiento, pero lo que dice el acuerdo es que Argentina año a año tiene que crecer menos, justamente porque los dólares son para el Fondo Monetario Internacional, no, por ejemplo, para los importadores de la industria. Entonces, digo, a mí me parece que hacia el Senado, no sé qué va a decir Guzmán, porque Guzmán fue a defender que era inescindible el programa del crédito. Por lo tanto, bueno, ahora irá a decir otra cosa, como ya nos tiene acostumbrados, pero lo que quiero decir con esto es que va a salir el acuerdo ya está esta mayoría de los gobernadores, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, más allá del sector que no está de acuerdo. Y el problema son las consecuencias, ¿no? Porque lo que es realmente insostenible e insustentable es la vida de millones de personas que hoy están por debajo del límite de la pobreza, jubilación e indigencia,